Buenos días compañeros, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a darles una presentación acerca de los diseños etnográficos. Este, Mi equipo está conformado por Luis Carlos y conmigo, Diego Jesús. Ah, pues exploraremos uno de los métodos más fascinantes y enriquecedores de la investigación social y cultural, que es los diseños etnográficos y sus diseños. En esta presentación responderemos preguntas como qué es la etnografía y qué es lo que la hace tan especial, cuáles son sus objetivos y aplicaciones prácticas y cómo ha evolucionado históricamente y cuáles son sus retos en la actualidad. Además, discutiremos ejemplos específicos desde su uso para entender civilizaciones antiguas hasta su aplicación moderna en el diseño de productos y servicios. Bien, y comenzamos. Déjame echarle de... Ok, tenemos que empezar con su definición de que la etnografía es un enfoque metodológico cualitativo que estudia las culturas y prácticas sociales a través de la observación directa y la inmersión en el, en el contexto. Que, digamos, podemos definirlo como que los diseños etnográficos son enfoques metodológicos que se estructuran como se lleva a cabo una investigación etnográfica, es decir, que permiten organizar y planificar las estrategias para estudiar culturas, comunidades o grupos específicos a través de la observación directa y la inmersión en su contexto, que en pocas palabras son herramientas que usamos para entender patrones culturales y sociales dentro de un grupo. Esto incluye observar rituales, comportamientos, creencias y estructuras sociales. Como, por ejemplo, un diseño etnográfico podría estructurarse para estudiar cómo los adolescentes usan redes sociales en una ciudad urbana y cómo esto influye en su identidad social. La que sigue. Bueno, ¿qué es la etnografía? Vamos con la principal, la definición. Investigación cualitativa que busca comprender las diferencias, comportamientos y significados de los miembros de una cultura u ecosistema. Objetivo, describir y analizar la vida social desde la perspectiva de los participantes. Método, observación participante, entrevista, registros de campo, entre otros. Podríamos decir que un aspecto clave de la etnografía es la observación directa, también conocida como observación participante, en la que el investigador se involucra directamente con la comunidad que estudia para captar no solo lo que hacen, sino también el significado cultural de sus acciones. Una pregunta retórica que podría ser de ¿por qué es tan importante la etnografía? Es porque nos permite capturar la esencia de una cultura desde la perspectiva de quienes la viven. En la siguiente. Historia de la etnografía. Historia de la etnografía. Raíces de la antropología emergentes en el siglo XVI, creo, con la antropología cultural, influencia de Malinowski y Hertz, fundadores de la etnografía moderna. Enfoque inicial, estudio de tribus y sociedades no occidentales. Uh, bueno, eso habla sobre el siglo XIX. Y así Que recuerdo. el siglo XIX, sí es. Ok, la que sigue. Que sigue. Vamos con definición y objetivos. Definición. Definición. El diseño etnográfico busca explorar y entender sistemas sociales como grupos, comunidades y culturas mediante el estudio profundo de las prácticas y creencias desde las perspectivas de las participantes. Objetivo. Interpretar significados culturales y sociales a través de una observación e investigación directa. Ok, con esto podemos plantearnos la pregunta de cuáles son los objetivos generales de la etnografía, que los cuales se resumen en dos puntos principales. El primero, que es documentar la vida cotidiana de un grupo o comunidad.
El segundo es interpretar las estructuras y patrones culturales para entender sus significados más profundos. Digamos bueno, de ahí, lo que sigue. Ok, vamos con la siguiente. Características principales. La característica principal es la inmersión prolongada en el contexto de estudio. La investigación holística, observando múltiples dimensiones de la vida social, la recopilación de datos cualitativos, como entrevistas, grupos focales y observación directa, y la perspectiva interpretativa, un enfoque en cómo los participantes construyen su realidad. Que digamos, que ahora que vemos las características principales de los diseños etnográficos, podemos destacar otros tres, que es la observación directa, cuando el investigador actúa y vive en el contexto estudiado; la perspectiva holística, que se busca entender la cultura en su totalidad, desde sus símbolos hasta sus relaciones sociales; y la flexibilidad, los diseños etnográficos que se adaptan a la dinámica del grupo. Un ejemplo, supongamos que estamos estudiando una comunidad rural. Un diseño etnográfico nos permitiría analizar cómo las tradiciones agrícolas están vinculadas con las festividades locales. Contexto histórico y teórico. Autores clave: Creswell, 2013, Murchin, 2010, Whitehurst, 2005, Exploración de temas sociales y culturales. Lascaux y Sixu en 2013 y Van Malem en 2011, Producción de significados culturales. Maxlock y Thompson en 2009, Phantom en 2002, Descripción e interpretación de creencias y prácticas. Propósito: describir, analizar e interpretar las ideas y prácticas culturales. Hablemos de ahora el alcance de los diseños etnográficos. En primer ámbito, se pueden abordar una gran variedad de aspectos, desde historia y geografía hasta temas socioeconómicos, educativos, políticos y culturales. Unos ejemplos podrían ser las ritualidades, los símbolos, las funciones sociales, los parentescos, migraciones, redes sociales, entre otros. Ahora vamos con las características. Característica 1. Preguntas de investigación. Enfoque: las preguntas deben permitir no solo observar la cultura, sino interpretar y entender sus estructuras y patrones. Referencia a Hertz en 2013 y 1989 y Sami Lasky en 2008. Abarca tanto lo que sucede como su significado cultural. Característica 2. Observación directa. Método principal. La observación directa, usualmente participante en el tema sociocultural, es esencial para entender la dinámica interna de los grupos de referencia. Peterman en 2010 y Madison en 2011. Uso de historias orales y la importancia de la observación en contexto. Característica 3. Estudio de categorías y patrones culturales. Objetivo: los diseños etnográficos estudian categorías de temas y patrones dentro de las culturas. Ejemplo: desde civilizaciones antiguas, incas, mayas, Egipto, hasta grupos de organizaciones modernas. Transnacionales, etnias, hinchas de fútbol. Hablemos de ahora el propósito de la investigación etnográfica. Como ya Keynes en 2010 y Álvarez Galló en 2003, el objetivo de la etnografía es describir las prácticas comunes de las personas en su contexto natural, analizando lo que hacen y cómo lo interpretan. Análisis de acción: estudio de los participantes en su entorno cotidiano. El propósito principal que podemos destacar de aquí de la etnografía es comprender culturas desde adentro para generar conocimiento profundo y significativo, que sin embargo se puede enfrentar a varios desafíos. El primero podría ser la subjetividad, que habla de que el investigador debe cuidar que sus sesgos no influyan en los resultados. Otro es el tiempo y los recursos. Es un método que requiere una gran inversión de tiempo y dedicación. Como tercero podría ser la generalización. Los hallazgos, que suelen ser específicos de un grupo,
lo que dificulta aplicarlos a otros contextos. Desafíos de la investigación etnográfica. Subjetividad. El riesgo de los centros de investigación influyen en la interpretación de los datos. Tiempo y recursos. La investigación etnográfica requiere tiempo y dedicación para la observación en campo. Generalización. Dificultad para aplicar los resultados de un estudio etnográfico a otros contextos. Hablemos ahora de técnicas y métodos comunes en la investigación etnográfica. Aquí hablamos sobre entrevistas en profundidad, que es comprender el contexto personal de los participantes, la observación participante, que es la inmersión del investigador en la cultura para obtener una visión más auténtica, el análisis de documentos, uso de archivos históricos y textos culturales para complementar la investigación de campo. Digamos, de las técnicas más comunes de la investigación etnográfica es la observación participante, que es la inmersión total en el grupo estudiado, las entrevistas a profundidad, como ya mencioné, el análisis de documentos, que son los usos de archivos históricos, textos, registros culturales para enriquecer el estudio, entre otros más. Aplicación de diseño de productos y servicios. Enfoque etnográfico en diseño. Crear soluciones de diseño, productos, servicios, tecnología, basados en los patrones y significados, descubiertos a través de la etnografía. Ejemplo, diseño de interfaces de usuario basado en estudios etnográficos que comprenden la interacción culturales y contextuales. Aquí podemos destacar que los diseños etnográficos tienen aplicaciones en diversos campos. Uno de ellos es el diseño de productos y servicios, que es como comprender cómo las personas interactúan con los productos para mejorarlos. Que digamos, un ejemplo de estas son las empresas tecnológicas como Google, que usan etnografía para desarrollar interfaces amigables. El estudio de grupos actuales, como los hinchas del fútbol, comunidades digitales o movimientos sociales. Estudio de civilizaciones antiguas, como los mayas o los egipcios, para entender sus rituales y estructuras políticas. Y el estudio de subsistemas, como dinámicas familiares o labores dentro de una organización. Ahora vamos con los diseños etnográficos en el estudio de los subsistemas. Área de estudio. Socioeconómico, como las clases sociales que afectan el comportamiento. Político, estudio de las ideologías y prácticas políticas en una cultura. Cultural, análisis de símbolos, valores y creencias. Regresale. Aquí podemos destacar que los subsistemas son partes interconectadas de un sistema mayor, como la familia dentro de una comunidad o los departamentos dentro de una organización. Los diseños etnográficos permiten estudiar estos subsistemas para entender sus dinámicas internas y cómo se relacionan con el contexto más amplio. Un ejemplo es, al estudiar una empresa, podemos analizar el subsistema de recursos humanos para observar cómo influyen esas prácticas en la cultura organizacional general. En una comunidad rural, un subsistema podría ser un grupo de mujeres que organizan actividades económicas como la agricultura. Aquí los puntos claves a desarrollar es, uno, la identificación de subsistemas, que es comprender cómo funcionan las partes dentro de un todo, familias, roles laborales o hasta sistemas educativos. Dos, que es la interacción dentro del subsistema, analizar patrones de comportamiento, reglas no escritas y dinámicas de poder. Tres, la conexión con el sistema mayor, que es observar cómo un subsistema afecta y es afectado por su entorno. Un ejemplo práctico que podríamos dar es que un estudio etnográfico sobre las redes de apoyo entre migrantes en una ciudad grande podría centrarse en un subsistema específico, que son los líderes informales que facilitan el acceso a empleo o vivienda para recién llegados. Ahora vamos con la función social en los diseños etnográficos. Objetivo: analizar las funciones sociales que ocurren dentro de las comunidades, como la educación, la política y las estructuras familiares.
Estudio, función de rituales, símbolos y redes sociales en la vida cotidiana. Aquí, digamos, los diseños geográficos que no solo buscan observar, sino también entender la función social de las prácticas, estructuras y rituales dentro de un grupo. La función social se refiere a un papel que desempeña una acción o una estructura en la cohesión de una organización y la supervivencia de una comunidad. Por ejemplo, un rito religioso no solo es un acto simbólico, sino que puede tener la función social de unir a la comunidad, transmitir valores o resolver conflictos internos. Aquí puntos claves que podemos desarrollar es la identificación de funciones sociales, como la cohesión social, que es como fiestas locales, religiosas, etcétera. La resolución de conflictos, que son mediaciones comunitarias, el mantenimiento de la identidad cultural, que son las tradiciones lingüísticas, y otro enfoque etnográfico es observar cómo las funciones se desarrollan en tiempo real y su impacto en el grupo. Un ejemplo de esto es un diseño etnográfico en una comunidad indígena que puede explorar cómo los rituales funerarios fortalecen los lazos familiares y aseguran el respeto por los ancestros. Ahora vamos con el estudio de grupos actuales. Caso 1. Etnias indígenas. Investigación sobre sus costumbres, rituales y organizaciones social. Caso 2. Grupos contemporáneos. Hinchas de fútbol, trabajadores de empresas, comunidades en línea, entre otros. Método. Entender cómo las culturas actuales siguen patrones similares a las antiguas. Aquí, que digamos, en un mundo actual que es diverso y cambiante, lo que hace que los diseños etnográficos sean fundamentales para entender las dinámicas de grupos contemporáneos son los grupos que podemos incluir en ellos, que son como las comunidades digitales, como foros o redes sociales, movimientos sociales como el feminismo o el activismo climático, grupos urbanos como trabajadores informales o colectivos artísticos. El objetivo que aquí tenemos es identificar patrones de comportamiento, estructuras internas y la forma en la que interactúan con el entorno social más amplio. Puntos clave a destacar de aquí son ejemplos de comunidades digitales. Un diseño etnográfico en una comunidad de gamers podría analizar cómo las interacciones en línea afectan las relaciones fuera de pantalla. Otros serían los movimientos sociales, que es como estudiar a un grupo de activistas climáticos que pueden relevar cómo se organizan, qué mensajes utilizan o cómo movilizan recursos. Los grupos urbanos, que es analizar a vendedores ambulantes en una ciudad, pueden mostrar cómo se adaptan a las políticas gubernamentales y los cambios económicos. Estudio de civilizaciones antiguas. Caso 1. Imperio Inca. Estudio de las civilizaciones, símbolos y símbolos rituales. Caso 2. Mayas y Egipto. Análisis de creencias, prácticas y su legado cultural. Enfoque. Entender las estructuras sociales y culturales a través de sus prácticas y ejemplos. Aquí los diseños etnográficos que no solo se aplican en el presente, sino también son herramientas clave para estudiar civilizaciones antiguas, que aunque no podemos interactuar directamente con estas culturas, la etnografía nos permite analizar registros históricos, artefactos y tradiciones para reconstruir sus patrones culturales y sociales. Por ejemplo, al estudiar a los mayas, podemos utilizar diseños etnográficos para entender cómo sus rituales religiosos influían en su organización política. Aquí puntos clave a desarrollar sería el análisis de artefactos y documentos, que son como herramientas, textos sagrados o hasta eso la propia arquitectura del lugar. Otra es la reconstrucción de prácticas sociales, como ritualidades, comercios y sistemas políticos. Y por último, la relación con la antropología, que esto se refiere a utilizar estudios de culturas contemporáneas relacionadas como referencia. Como digamos aquí, un ejemplo práctico sería un diseño etnográfico para estudiar a los egipcios. Podría analizar los textos funerarios y las pirámides para entender cómo concebían la vida después de la muerte y su impacto en la estructura social.
Vamos con las preguntas. ¿Alguna duda? Supongo que aquí lo que tenemos preparado es una... ¿Un Kahoot? Tenemos un Kahoot en el que pues, le vamos a mandar el link al grupo privado y pues nos responden ahí, presentamos el Kahoot. Bueno, muchas gracias y... Pero antes que nada, queríamos repasar que la gente que estuvo con nosotros desde el inicio sigue aquí con nosotros, así que para terminar vamos a recapitular un pequeño pase de lista. Podemos empezar con Hatyumi. Presente. Ok. Luna. Presente. Gracias. Yari. Presente. Y Sergio. Presente. Ok. Pues aquí, muchas gracias por su participación. Ahorita en un momento seguimos con el Kahoot.